46 días. Se acortó el tiempo. Efectivamente, va a pasar muy rápidamente 6 semanas y unos días para que se defina el futuro del país el 20 de octubre. ¿Y cómo está viendo la campaña hasta ahora? Bueno, la campaña parecía ir en una dirección, pero con los últimos hechos que ha habido justamente aquí en el departamento de Santa Cruz, creo que se empiezan a mover las cosas y nos muestra que los eventos menos pensados pueden tener influencia y no hay gran diferencia entre los dos primeros candidatos, entonces va a ser una final no apta para cardíacos. Una final no apta para cardíacos. ¿Y a la gente cómo la ve? ¿Interesada en las propuestas, en los candidatos? Más bien, no interesada. ¿Cómo la ve a la gente? Yo veo que poco a poco va aumentando el interés de la población. Está claro que los que van a definir el resultado de la próxima elección son los jóvenes y por eso el tema del medio ambiente creo que ha tenido un impacto muy fuerte. Y todavía lo que pase en las siguientes semanas va a tener mucha influencia. Un tema que seguramente hace un mes alguien hubiera dicho el medio ambiente será importante y hubieran pensado que estaba loco, pero ahora vemos que un tema como ese va a tener influencia. Todavía no se ha dado medición de encuesta, habrá que esperar las encuestas que midan esto, ¿no? Bueno, las encuestas efectivamente son un punto de referencia, pero recordemos, escuché que usted ha hablado de la Argentina, y en la Argentina el viernes antes de la elección daban de ganador a Macri, y después de la elección se vio que 19 encuestas que se hicieron fallaron y no tuvieron una buena predicción del resultado. ¿Usted cree que puede haber lo mismo? Bueno, especialmente si vemos de que la diferencia entre uno y otro no es muy grande, puede haber sorpresas, porque también hay un número importante aún de indecisos. He visto en varias encuestas que están alrededor de 15% los que no responden, o se ve un número muy grande de voto nulo, voto blanco, que históricamente en nuestro país ha estado alrededor del 5% y ahora está mucho más. ¿Usted extraña hacer campaña? No es que extraño hacer campaña, porque es duro, pero creo que la decisión que tomé en su momento fue la adecuada, no contribuir a la dispersión y demostrar que se puede poner primero a Bolivia, dejar de lado las aspiraciones partidarias, las aspiraciones personales, para contribuir a que la democracia tenga un cauce adecuado. Ahora, me imagino que habrá algún momento que usted ve la televisión, algo que hace algún candidato y dice, yo habría hecho mejor eso. ¿Le pasa eso? Bueno, puede ser de que uno no piensa lo hubiera hecho mejor, pero uno quisiera decir ciertas cosas o quisiera hacer otras, pero habrá oportunidades más adelante. ¿Se usó políticamente el incendio? Bueno, no hay duda de que sí, varios candidatos han participado. La crítica que ha habido en las redes sociales ha sido muy fuerte y yo vengo de una charla muy interesante sobre los desafíos y perspectivas de la Chiquitania y comentaban de que incluso ha habido gente que ha ido con el interés de sacarse una selfie para decir he estado ahí. Entonces hay, no solamente en los políticos, sino en otros niveles de la sociedad, esa idea de decir yo estoy aquí, ¿no? Claro, los políticos posiblemente con interés electoralizar. Le pregunto por algo que hoy es parte de la realidad, ¿no? Y que son los influencers. ¿Usted cree que la mayoría de los influencers buscaron ayudar o buscaron figuritear? Bueno, no hay duda de que se ha visto mucha solidaridad de todo el país. Han ido bomberos de Tarija, de Cochabamba, la ciudad del Alto ha mandado un grupo de bomberos
Entonces yo creo que lo principal, lo destacable, lo importante es la solidaridad, la unidad que se ha mostrado ante esta catástrofe, y obviamente ha habido también algunos que han tratado de aparecer en la foto, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es la solidaridad que ha habido de todo el país. Nos preparamos para un video y luego me siento con don Samuel Doria Medina para conversar largo con él sobre estos 46 días que faltan hasta el día de las elecciones. Como todas las noches, yo tengo un consejo muy importante para tu futuro. Estudia en Udabol y descubre por qué somos tu universidad. Udabol cuenta con más de 21 carreras a nivel licenciatura, moderna clínica de simulación médica, clínica odontológica y plataforma virtual. Inscríbete y descubre por qué somos tu universidad. Dicen los expertos en política y en elecciones que antes, para ganar una elección, hacía falta un programa. Después, hacía falta un eslogan. Dicen que ahora, don Samuel Doria Medina, solo falta un candidato, un hombre, que la gente no vota por programa, no vota por eslogan. La gente vota porque o le gusta o no le gusta un candidato. ¿Es así o no? Bueno, creo que en esta época claramente el mensaje es el mensajero. Entonces, si no hay correspondencia entre lo que se plantea con el candidato, difícilmente la población se va a tragar un eslogan, un mensaje que no corresponda, que no sea adecuado para ese candidato. Entonces, yo creo que en esta época el mensaje es el mensajero. ¿Y cómo lo puede describir a los tres mensajeros que van arriba en las encuestas? A ver, características de cada uno. El presidente Morales tenía un mensaje muy claro. Los que quieren seguir en una situación, los que quieren estabilidad, porque han mejorado en cuestión, voten por mí. Eso le iba muy bien hasta el conflicto que se ha tenido en la Chiquitanía, que claramente ha tenido un impacto fuerte porque, como le decía, los jóvenes que están preocupados en el medio ambiente, en su futuro, han visto de que se tardó en reaccionar, no se reaccionó rápidamente y hemos perdido 1 millón de hectáreas. El Brasil, que tiene 10 veces más territorio en la Amazonía que Bolivia, con los incendios ¿Usted sabe que ha habido. ¿Qué tamaño es la Chiquitania? Bueno, la Chiquitania... ¿Cuántos millones de hectáreas? La Chiquitania son un 56% del territorio de Santa Cruz. Tengo entendido, bueno, más que la Chiquitania, porque no solamente el incendio así en la Chiquitania, veía como Rubens Barberí mostraba de que justamente coinciden los incendios con toda la parte esta de las misiones jesuíticas, que incluso llegan hasta San Matías, ¿no? Y toda esa área que ha tenido problemas alcanza a 220.000 kilómetros cuadrados, o sea, un 56% del territorio de Santa Cruz. La Chiquitanía es la más afectada, pero no es la única. Y le decía de que nosotros tenemos un 6% de la Amazonía y Brasil tiene un 64%. Y quiero preguntar de esta forma, para ver si todo el mundo está con la información correcta. Se comenta que se ha quemado 1 millón de hectáreas. ¿Usted sabe cuántos millones de hectáreas tiene la Chiquitania? Desde luego. A ver, Santa Cruz tiene 370.000 kilómetros cuadrados. Si eso lo multiplicamos por 100, vamos a tener en hectáreas. Entonces, Santa Cruz ¿Cuánto es eso? tiene 37 millones de hectáreas. ¿Y de eso cuánto sería la Chiquitania? La Chiquitania son alrededor de un 20% de eso, alrededor de 6 millones de hectáreas. Bueno, le cuento que no. Según el director de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano, la Chiquitania tiene 24 millones de hectáreas y lo que se ha quemado es 1.
Ese es el dato que da él. El director ejecutivo de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano. 24 millones de hectáreas. Pero a ver, les reitero, Santa Cruz tiene 37 millones de hectáreas. Y la Chiquitania no es la provincia más grande de Bolivia es la provincia cordillera. Entonces no puede ser que la Chiquitania tenga prácticamente la mitad del territorio cruceño. Lo que se está considerando es de que hay un área mucho mayor a la Chiquitania que abarca a otras provincias. Y eso es la que tiene un potencial mucho más grande, una extensión mucho más grande. Ese mensajero, que es el mensaje en el caso de Evo, ¿cuál es su característica hoy día? Bueno, lo que la gente le reclama es primero el decreto que se firmó que permitía las quemas controladas. Lastimosamente no ha habido supervisión, no ha habido control y se han descontrolado esas quemas, dando origen a esos incendios de una magnitud muy grande y especialmente en parques nacionales. Por ejemplo, me comentaban de que se han perdido una serie de especies forestales, vegetales, las famosas orquídeas que son características de Santa Cruz. Hay muchas orquídeas que había solamente en esa región, lo que llaman endémica, y se han quemado esas orquídeas, se han perdido, el daño con los animales. Y una cosa que yo le comentaba a usted fuera de cámaras que me preocupa es el impacto económico que va a tener en la población de la Chiquitania y de las otras zonas que han sufrido por los incendios. Se ha suspendido una serie de actividades turísticas que le daban actividad económica, le daban de comer a toda esa gente. Se va a suspender muchas otras actividades y va a haber un impacto importante en esa población, en esos hombres, mujeres que viven en esa zona y que tenían una serie de actividades relacionadas con el turismo, con las visitas, con la actividad económica que no se van a dar. Y como hemos escuchado, va a tardarse muchos años en corregirse lo que ha sucedido. ¿Cómo lo está viendo Carlos Mesa en la campaña? Ese mensajero, que es el mensaje de definición suya, ¿cuáles son sus características? A ver, yo he sido crítico con Carlos Mesa porque de acuerdo a su estrategia él quiere llegar a los indecisos, a los que votaron antes por Evo y que están decepcionados de Evo. Entonces tiene un mensaje débil, no quiere entrar en confrontación. Esa fue su estrategia inicial. Después de los ataques que ha sufrido, ha cambiado en algo y ha empezado a atacar. Pero no lo veo con un mensaje claro. No lo veo cuál es su mensaje más claro. Así como Evo dice, voten por mí los que quieran continuar en esta situación, los que han mejorado, Carlos Mesa parecería decir, voten por mí porque estoy muy bien en las encuestas, o voten por mí porque soy el que va a... ¿No le propone nada al país? No veo claridad en su mensaje. No ha comenzado todavía la emisión de spots en la televisión. Y ahí creo que Carlos Mesa está en desventaja porque Evo Morales está en la televisión, Óscar Ortiz está en la televisión y Carlos Mesa no está en la televisión. ¿Está pobre en la campaña? Bueno... en términos de contenido. No nos olvidemos que de acuerdo al calendario electoral, recién en este mes se pueden empezar a sacar los spots de campaña electoral. Entonces habrá que evaluar cuáles son los mensajes que dan para decir si hay una propuesta clara, si es pobre o no es pobre. Hasta el momento, ¿le parece una buena campaña? Usted ha participado en varias, por ejemplo. A ver, hasta el momento hemos estado en la pre-campaña, ¿no es verdad? En la pre-campaña donde vemos que Evo tiene, no sé, 50, 100 spots en los canales de televisión. Carlos Mesa se ha concentrado en las redes sociales,
había un periódico paceño que hizo una investigación y decía: el rey de las redes sociales es Mesa, porque ha sacado no sé cuántos videos por YouTube y está permanentemente en las redes sociales. Eso es importante para la población joven, población de las ciudades. Óscar Ortiz ha hecho una campaña en la televisión utilizando el argumento de que es senador y qué es lo que ha hecho como senador. Y eso obviamente le ha permitido subir, porque el candidato que está en la televisión automáticamente sube varios puntos. Bueno, ¿tiene más plata la campaña de Óscar Ortiz? Bueno, usted debe saber mejor que yo, porque usted sabe cuántos spots ponen en este canal. Yo no sé exactamente cuántos. Pone más en otros, sí. Bueno, Pero usted lo que ve, usted ve todos los canales, tiene gente que le monitorea, ¿lo ve con más apariciones en televisión a Óscar que a Carlos Mesa? Bueno, hay una realidad muy clara. Evo Morales, como le decía, tiene muchos spots en todos los canales habidos y por haber. Óscar Ortiz está con spots desde hace varios meses, explicando de qué es lo que ha hecho como senador. Y Carlos Mesa no es autoridad actual, entonces no ha podido salir diciendo qué es lo que ha hecho en este último tiempo. Él no está en televisión, esa es una diferencia importante. Cuando estén los tres en televisión se podrá juzgar cuál tiene mejor mensaje, cuál tiene mejor producción, cuál llega mejor a la población. Ay, caramba, vamos a esperar. ¿Y qué característica le ve para ser ecuánime con los tres a Óscar Ortiz como mensajero? ¿Qué es mensaje? A ver, Óscar Ortiz primero creo que es el más agresivo en cuanto a campañas, se ha movido mucho por todo el país. Óscar Ortiz es un candidato que era conocido por un segmento pequeño de la población, ahora es más conocido y todavía tiene margen de hacerse conocer más. ¿Es el que está haciendo mejor campaña? Es difícil decir eso en este momento porque hay un problema muy importante. Jorge Quiroga, en la anterior elección, estuvo muy activo en los canales, en las noticias y demás, pero tenía un pecado original, que era la división del voto. Yo veía la última encuesta que sacó Página 7 en La Paz. Dice: Evo tiene 34, Mesa tiene 27 y Ortiz tiene 13. Imagínense, si se suma lo de Mesa y lo de Ortiz, sería 40. Si hubiera habido unidad, en este momento la oposición estaría ganando con amplio margen. ¿Usted sabe algo que dijo Fernando Molina hace un par de meses? El error del que se va a arrepentir Carlos Mesa fue haber menospreciado a demócratas y no haber hecho un acuerdo con ellos, porque le puede costar la derrota en primera vuelta, son los votos que le va a quitar Ortiz. Eso decía hace 2 meses Fernando Molina, y parece que algo de razón tenía. ¿Coincide? A ver, yo creo que ha terminado la etapa donde los políticos podían hacer acuerdos y llegar a la unidad. Pero estamos en un momento donde es la población la que va a decidir si hay unidad en la votación. Si la población piensa en el voto útil, la población va a votar en el candidato que tenga más opciones. Entonces, la población es la que definirá el 20 de octubre si se vota con unidad o no, como pasó el 21 de febrero. Yo recuerdo que el 21 de febrero el partido oficialista tenía armada una gran tarima, tenía contratados conjuntos musicales, pero la población votó de una manera muy directa, muy clara, y se produjo esa sublevación electoral. Yo creo que hay todavía una probabilidad de que el 20 de octubre también la población pueda votar y genere una sublevación electoral. Voy a leer los mensajes del Soberano. Luego quiero preguntarle por una situación concreta a don Samuel Doria Medina. Vamos con Soberano. El Soberano. Desde Oruro dice: yo era de Comunidad Ciudadana, pero en Oruro se hizo todo al dedazo y entró la familia de Ricardo Paz junto a una chapaca que no se sabe nada de Oruro, por eso mi voto es para Evo, lamentablemente. Desde el Alto: Samuel, ¿por qué no estás ayudando a la
Chiquitania, me imagino, o solo hacen cuando hacen campaña desde el alto. ¿Qué ha hecho usted por la Chiquitania en esta crisis? A ver, primero he colaborado a bomberos de varias partes del país. A mí me ha llamado mucho la atención y creo que es una tarea pendiente cómo los bomberos del país no tienen el equipo adecuado, no tienen las máscaras adecuadas, no tienen las botas adecuadas. Entonces hemos contribuido a bomberos de diversos lugares del país. ¿Ha hecho aportes económicos? Les hemos entregado el material, les hemos entregado máscaras, les hemos entregado guantes, les hemos entregado... ¿Y no se sacó fotos haciendo eso? No, porque yo hago muchas oportunidades y muchas veces silenciosamente. Muy bien. Sigo leyendo desde Santa Cruz. Dice que ayuda han brindado los candidatos a la Chiquitania, solo han ido para la foto figuretis. ¿Usted cree que la foto de Carlos Mesa, por ejemplo, la foto de Evo Morales, le sumaron o le restaron a ambos? Le voy a mostrar la foto. ¿Cuál tengo lista ahí, por favor? Carlos Mesa. Y tenemos también la otra, la de Evo Morales. ¿Esta foto le sumaron o le restaron a los candidatos? A ver, una cosa es la preocupación que puede tener un candidato por el tema. Creo que en ese sentido Carlos Mesa muestra su preocupación. Fue un momento temprano del problema, cosa que creo que no le salió tan bien al presidente Morales cuando fue con ese overall a apagar incendio. Ha habido mucha crítica en las redes sociales. Bueno, esta foto, ¿usted cree que usted no se la sacaría si estuviera en campaña? A ver, yo me imagino que los asesores del presidente le han dicho, tiene que mostrarse preocupado, tiene que mostrar que dedica tiempo, esfuerzo a apagar el incendio, y lo que falló fue la implementación. Lo que tiene que hacer el presidente, a mi criterio, es reunirse con la cooperación internacional, reunirse con los expertos, informar permanentemente, dar señales en ese sentido, pero no se espera que el presidente vaya a hacer el trabajo de los bomberos, sino que el presidente consiga ayuda internacional, vea cómo se va a reparar el daño, vea cómo se va a resolver esos temas. Para mí eso es lo que tiene que hacer el presidente. ¿Y esta foto sumó o no? Esa foto... ¿Usted se la hubiese sacado así? En mi criterio muestra la preocupación sobre el tema, ¿no? Creo que fue más cuidadoso Mesa, porque si lo hubiéramos visto a Mesa apagando los incendios no hubiera sido creíble, ¿no? Sigo leyendo los mensajes desde La Paz. Dice, los candidatos no proponen absolutamente nada, lo único que hacen es oponerse al buen trabajo que hace el gobierno de Evo Morales. Desde Santa Cruz, fuera del gran trabajo de nuestros bomberos, deberían enviar patrullas para capturar a los que provocan los incendios. ¿Qué piensan de los que provocan los incendios? De esas versiones que dicen que hay gente que va y le mete fuego. He hablado con gente de la zona y efectivamente hay mucha gente que se apaga el incendio y vuelve a prender por esa lógica del chaqueo. La ceniza le da alcalinidad a las tierras que son ácidas y eso es algo favorable. Hay otros métodos para lograr alcalinidad de los suelos y no es el único, pero bueno, actualmente hay un decreto y hay una ley que permiten hacer esas quemas. Entonces creo que ahí está el origen del problema. Bueno, sigo leyendo desde Santa Cruz. Pues hubiera sido lo mejor que se unan y mi voto será para el señor Cárdenas. Desde Minero, yo apoyaré a Óscar Ortiz por una Bolivia mejor. Saludos desde Minero. Desde La Paz, ningún candidato solucionará problemas de fondo de este país, porque Bolivia es un país colonial. Desde Santa Cruz, la Chiquitania está conformada por 5 provincias y no es una provincia, don Samuel. Desde Santa Cruz, se ven varios candidatos, pero no se les conoce ninguna propuesta. Desde Cochabamba, Mesa no puede ser presidente, nunca tuvo proyectos ni propuestas, no hizo nada por el país. Bueno, le pregunto por Argentina, ¿cómo está viendo don Samuel Doria Medina
lo que está pasando en Argentina. El tema del dólar, la devaluación, el riesgo país. ¿Cómo está viendo eso? Porque los diarios están informando. Acá dicen, en el debut de los controles cae fuerte el dólar, pero los retiros continúan. Hay más, el dólar bajó 5,83% y cerró a 58,41 en el primer día hábil del control. Se agrava la situación en las provincias con deudas en dólares. Página 12 dice, el dólar acapara las miradas. Infobae, otro día de dólar y riesgo país estables. La bolsa local cayó casi un 12% y las acciones en Wall Street más de 11%. ¿Cómo ve lo de Argentina? A ver, yo he sido crítico a lo largo del tiempo y está registrado en el Twitter de la política económica de Mauricio Macri. Creo que el problema central ha sido que él ha estado tomando medidas y avanzando mirando la próxima elección. Y ese es un error porque cuando se maneja una economía con problemas en vistas a la próxima elección, suceden problemas como este. Yo creo que si Mauricio Macri iniciaba su gobierno, tomaba las medidas que tenía que tomar pensando en resolver el problema, seguramente hubiera resuelto el problema y hoy en día muchos le pedirían que sea candidato. Pero como él actuó y jugó con la economía en función de la próxima elección, está en una situación muy complicada, muy difícil. Se ha visto en las elecciones PASO, que son las primarias argentinas, que hay una diferencia de 15 puntos con Fernández. En otras oportunidades el resultado de las primarias ha sido muy diferente al resultado de la elección. Macri tenía varios puntos detrás el año 2014, o el 2015, perdón, y en la primera vuelta disminuyó esa distancia y ganó en la segunda vuelta. Entonces, en la Argentina todavía no se sabe. ¿Usted cree que es reversible la situación? Mire, con lo que está pasando en la Argentina, hay algunos que creen que lo perjudica más a Macri, hay otros que creen que esta situación, que el dólar se dispare, que la gente quiera sacar su plata de los bancos, más bien les hace recuerdo al gobierno de Cristina Kirchner. Entonces, no vamos a tener certeza hasta el 27 de octubre, que es la elección argentina. Gonzalo Chávez decía que alguna gente intentará en Bolivia decir que Mesa puede ser el Macri boliviano y que con Mesa podría pasarle a Bolivia lo de Argentina. Lo lanzaba como una advertencia Gonzalo Chávez en Twitter. ¿Usted cree que eso puede ocurrir? ¿Que Mesa puede ser asimilado como el Macri boliviano? A ver, para comenzar, la semana pasada hubo un foro que se hizo entre la Fundación Milenio y la Fundación Pazoscanqui, donde se presentaba un análisis de la economía boliviana y los problemas que tiene. La economía boliviana no es igual que la economía argentina. Hay problemas en la economía boliviana, la población empieza a sentir que hay menos trabajo, menos actividad económica, pero por suerte la situación de la economía boliviana, donde estamos perdiendo reservas, tiene una solución más fiscal. El gobierno tiene que dejar de gastar tanto como lo ha venido haciendo en los últimos años, porque hay un déficit muy grande. El gobierno tiene que dejar de invertir tanto porque eso significa fuga de divisas. ¿Para qué se invierte, don Samuel? ¿Para que sigamos manteniendo ese porcentaje de crecimiento llamativo? Bueno, el doctor Juan Antonio Morales, que es un economista muy respetado en nuestro país, decía que de 32 empresas públicas que se han hecho en este gobierno, solamente 3 tenían ganancias y las 29 restantes tenían pérdidas. Entonces, ese es uno de los temas que es una bomba de tiempo, porque hay muchas empresas que están en la quiebra, que cada vez piden más recursos al Banco Central. Entonces, si se invirtiera y esas empresas estarían dando utilidades, estarían dando buenos resultados,
perfecto, pero lastimosamente ni siquiera una empresa como BOA, que sabemos que tiene el 80 o más % del mercado aviones llenos, tiene recursos para renovar su flota. Se ha tenido que prestar recursos, el gobierno le ha dado un fondo especial para que pueda mejorar su flota. Ni qué decir del ingenio azucarero de San Buenaventura, de Quipus, de tantas empresas que lastimosamente generan pérdidas y pérdidas. Ahora, don Samuel Doria Medina, independientemente de quién gane las elecciones, ¿hay optimismo o pesimismo real basado en el conocimiento que usted tiene de la economía real, de lo que pueda pasar con la economía en Bolivia? A ver, Jorge, ¿O está muy ligado ese futuro económico a quien gane? Lo que se puede ver claramente es que sea quien sea el próximo gobierno, va a tener que hacer algunos cambios en la economía. No se va a poder seguir creciendo al ritmo que se está creciendo ahora, porque se está creciendo con la pérdida de reservas y con el incremento en la deuda externa. Y eso no puede continuar. Entonces está claro de que el próximo año el siguiente gobierno va a tener que tomar medidas y, como les decía, por suerte en la parte fiscal no es un problema del dólar, no es como se tiene la situación en la Argentina, y por lo tanto vamos a tener seguramente 2 años o 3 años con un crecimiento menor por la menor inversión del gobierno, el menor gasto. Vamos a tener que seguramente ya no gastar de la manera que ha estado gastando el gobierno en los últimos años para corregir la economía, porque de lo contrario se pueden acabar las reservas internacionales y eso sí nos llevaría a una situación como la Argentina. Entonces, venga quien venga, ajustarse un poquito. Sí, va a tener que tomarse medidas porque las reservas internacionales llegaron a 15.000 millones de dólares y hoy en día están en poco más de 7.000. Y la Fundación Milenio hacía una proyección: si no se hace nada, las reservas internacionales se acabarían el año 2022. Entonces, para no llegar a esa situación extrema y no estar como la Argentina, hay que llevar adelante ciertos correctivos. Le pregunto por algo que se ha estado publicando en los últimos días, sobre todo en la prensa de La Paz. Serios cuestionamientos al modelo de desarrollo cruceño, llamándolo un modelo salvaje, criticando a los agropecuarios, tanto a los agricultores como a los ganaderos. ¿Usted es partidario de que la frontera agrícola crezca en Bolivia o ya no? A ver, para comenzar, todo el país quisiera tener la economía cruceña. ¿Cuál es el problema del país? Que dependemos de la exportación de gas y de minerales. El 80% de nuestras exportaciones están en esos dos grupos. En cambio, la economía cruceña es una economía que tiene agricultura, es una economía que tiene gas, es una economía que tiene industria, es una economía que tiene servicios. Entonces, si el resto del país tuviera la economía que tiene Santa Cruz, seríamos otro país, mucho mejor. Ahora, efectivamente, hay ciertos temas que no se han discutido. Está claro de que por un lado se ve la necesidad de aumentar la frontera agrícola, pero por el otro lado está el tema del medio ambiente. No podemos caer en el desarrollismo de querer crecer a como dé lugar. Y esa es una ecuación que se va a tener que resolver en el país. Habrá que discutir racionalmente y decir cuánto se aumenta. Yo le doy algunos datos, por ejemplo, porque hemos estado discutiendo el tema en los últimos días. En el caso de los países de Europa, ellos usan el 39% de su territorio para tareas agropecuarias. En el caso de Bolivia, el 4.2%. Por eso es que le pregunto, si usted cree que la frontera agrícola de Bolivia debe crecer o no. A ver, para comenzar, yo hablaba con un experto y me comentaba que llegó unos agricultores del Ecuador y los llevaron a la mejor zona productiva de Santa Cruz, el norte cruceño, y les decían
en caña llegamos a producir algo más de 2.000 toneladas por hectárea. Y abrían muchos sus ojos los ecuatorianos y decían, a ver, en otros países están produciendo 3.000, 4.000 y en el Brasil más de 4.000. ¿Cuál es el tema entonces? Yo creo que una tarea fundamental que tenemos que hacer en Bolivia es aumentar la productividad. ¿Y por qué es que le pregunto sobre eso y luego vuelvo al anterior pregunta. ¿Usted está a favor o en contra de que en Bolivia se produzcan alimentos transgénicos? Porque la caña en Brasil es transgénica. A ver, pero si me deja terminar la idea. El problema es que en Bolivia no utilizamos el riego. No hay una política clara donde haya préstamo, donde haya incentivos para que se utilice el riego. Si empezáramos a utilizar riego en nuestra agricultura, podríamos duplicar o más nuestra producción. Entonces, no es un tema de seguir aumentando la frontera agrícola y tener niveles tan bajos en la productividad. No, lo que sí, y les reitero, hay que resolver esa ecuación. Que discutamos y que digamos ya cuánto vamos a tener en producción agrícola, cuánto en ganadería, pero que sea un tema de acuerdo nacional, que no sea que se saca una ley o un decreto bajo la mesa y que la población no conozca, y cuando se quiera aumentar la frontera agrícola parezca algo como un engaño, como algo que no se ha acordado en el país. Habrá que definir, pero hay elementos más importantes. ¿Usted sabe qué propone sobre frontera agrícola Carlos Mesa, Evo Morales o Oscar Ortiz? Bueno, el presidente... Porque es un tema central, don Samuel. Usted acaba de decir algo. Todo el país quisiera tener la economía cruceña. ¿Sí? Agricultura, industrias, ganadería, servicios. Pero eso es con frontera agrícola. Entonces los candidatos tendrían que tener propuestas muy claras sobre ese tema. Sí, ¿usted sabe si ellos proponen aumentar o no aumentar la frontera agrícola? Mire, yo he estado en un foro donde han expuesto los programas de los tres partidos, del MAS, de Comunidad Ciudadana y de Bolivia Dice No. Yo comencé ese foro y preguntaba y decía, ¿cuánto se va a avanzar en descentralizar? Actualmente el gobierno central acapara más del 80% de los recursos. ¿Creen que se debe mantener eso? ¿Creen que debe ser 2 tercios, 1 tercio, 50-50? ¿Cuál es la propuesta? El tema del crecimiento y el medio ambiente. Y así hay una serie de temas centrales, pero lastimosamente no hubo una respuesta de los representantes de programa de esos tres partidos. ¿Eso es pobre entonces? No han sido claros en ese tema. Pero creo que con lo que ha pasado en la chiquitanía... Sobre frontera agrícola en específico, claro. ¿Los escuchó? ¿Sabe si ellos proponen que aumenten o que se reduzca o se mantenga? No, es uno de los temas donde no hay acuerdo. Hay sectores empresariales que quieren ampliar la frontera agrícola, hay sectores ecologistas que plantean que eso es lo peor. Entonces son temas en los cuales no hay claridad y debería haber claridad de parte de los candidatos. Quiero mostrar un tuit en este momento. Es un tuit del director de No Mentirás. Quiero mostrarlo, por favor, porque hace 3 preguntas. Esto tiene que ver con la economía de Bolivia, dice él, con modelo agroindustrial cruceño y con desarrollo nacional. Que las poses electorales no nos distraigan de los grandes temas. 3 preguntas indispensables para Evo, Carlos y Oscar. ¿Cuáles son las 3 preguntas? Primera, ¿está usted a favor o en contra de la ampliación de la frontera agrícola en Bolivia? Lo que dice Samuel Doria Medina es que no ve claridad en los 3 candidatos sobre este tema. Tema central. Segunda pregunta, ¿está usted a favor o en contra de la legalización de los cultivos transgénicos en Bolivia? ¿Cuál es la posición suya, don Samuel? Mire, en ese tema yo creo que no hay una respuesta absoluta de sí o no. Hay ciertos productos donde nos están compitiendo
o ciertos productos que no se puede utilizar semillas transgénicas, pero importamos productos terminados. O sea, en los supermercados se compra productos transgénicos. Sí, señor, sí. Entonces, ese es un... Brasil produce transgénicos, Claro. Argentina produce transgénicos, Y nosotros Chile compramos, produce también. y compramos esos productos. Por eso, la posición suya, ¿a favor o en contra de que en Bolivia se produzcan alimentos transgénicos? Les reitero, es un tema donde hay que verlo con mucho cuidado, no puede ser ¿Y indiscriminado. los candidatos lo tienen claro? Les reitero, no escuchamos nada de esto en las propuestas de esos tres partidos. Es una campaña pobre, no se va a los temas de fondo. Vamos a la tercera pregunta, por favor. ¿Usted está a favor o en contra de la producción de biocombustibles en Bolivia? Mire, sí, estoy a favor de ese tema con cierto límite porque lastimosamente como ha disminuido la producción de gas, ha disminuido también la producción de líquidos y tenemos que importar gasolina, tenemos que importar diésel. Entonces, si tenemos la posibilidad de sustituir ese tipo de importaciones en el país, es positivo, pero eso no es indefinido. Yo creo que hay que avanzar en dar incentivos para que haya más automóviles eléctricos. Esa es una solución. Se va a importar mucho vehículo eléctrico también, don Samuel, ¿no? Bueno, si se importa vehículos eléctricos, ya no va a haber la necesidad de tanto combustible. Y si producimos más energía sostenible, con represas, con energía solar, con energía eólica, tendríamos un conjunto de elementos sostenibles. Quiero leer algunos mensajes del soberano. Permítame, desde Santa Cruz. Dice que explique sobre el corralito bancario. ¿Qué es el corralito, don Samuel? Bueno, el corralito bancario que se dio en la Argentina el año 2001 fue que la gente no podía sacar sus depósitos de los bancos y cuando se permitió, como había subido tanto el dólar, habían perdido la mitad o más de la mitad de sus recursos. Muy bien. Terrible. Sigo leyendo. Desde La Paz, le recuerdo a Doria Medina que en la anterior elección dijo que la gasolina subiría y no se cumplió. Sus predicciones económicas son erradas. Su pesimismo lo llevó a no ser candidato hoy. No es creíble. ¿Usted pronosticó que iban a subir los carburantes? Bueno, y se dio el incremento de precio de los carburantes, pero hubo una revuelta tan grande en el país que el gobierno tuvo que retroceder, entonces no me equivoqué. Sigo leyendo desde La Paz. ¿Qué piensa Samuel acerca del futuro de la economía boliviana independiente de quién gane las elecciones? Eso ya lo respondió, ¿no? Desde Sucre dijo que viene un ajuste, ¿no? A ver, pero menos. para contestar muy claramente, llegó un importante ejecutivo de una empresa internacional que está en Bolivia y me preguntó cuál es su opinión sobre la economía boliviana. Y yo le dije, en el corto plazo soy pesimista, pero en el mediano y largo plazo soy muy optimista, porque la perspectiva de crecimiento que tiene Bolivia haciendo las cosas correctamente es muy grande. Muy bien. En el corto plazo, pesimista. En el mediano y largo, optimista. Explíquelo de nuevo. Les reitero, va a haber que corregir muchas cosas que se han hecho en el último tiempo. Y le aclaro, no solamente en el sector público, sino también ha habido errores en el sector privado. ¿Cómo cuáles? A ver, la economía del país llegó a exportar el año 2014, se exportó 13.500 millones de dólares. Entonces el gobierno tomó una serie de decisiones en función de ese volumen, pero las exportaciones se han caído a 8.000 millones de dólares. O sea, ha habido una disminución muy importante del tamaño de nuestra economía. El gobierno ha seguido haciendo grandes inversiones, grandes gastos y por eso han disminuido las reservas, ha aumentado la deuda. Pero le doy un solo ejemplo. El sector privado, y aquí en Santa Cruz, se ha equivocado. En los últimos 3 años, se han abierto 12 nuevos hoteles en Santa Cruz y lo mismo en La Paz. No hay esa cantidad de visitantes para los hoteles. Entonces, ha habido también una sobreestimación del posible mercado y se han dado inversiones importantes en hotelería, en gastronomía. ¿Y ¿Van qué a va a tener que pasar? cerrar algunos hoteles? Van a tener que cerrar la mitad de los nuevos hoteles. Opa, terrible. Esos son empleos también, ¿no?
Desde luego, lastimosamente también son empleos. ¿No van a hacerlo de usted? No, porque el Hotel Los Tajivos es un hotel que tiene un mercado, que tiene mucha tradición, se lo ha mejorado, se ha invertido y por suerte está yendo bien. El Marriott también pertenece a una cadena internacional, tiene un sistema de reservas mundial y el Marriott ha tenido un crecimiento muy interesante en los últimos años. Muy bien. Bueno, Samuel Doria Medina ha estado inaugurando una casa de la unidad. Permítame. Quiero que le cuente un poquito a la gente, ¿qué es eso? A ver, nosotros en Unidad Nacional tomamos la decisión de no participar en la elección nacional, no queríamos aumentar la dispersión y dimos un ejemplo claro de que Bolivia está primero y nos apartamos de la candidatura. Creo que el tiempo me está dando la razón porque la dispersión se está dando y la dispersión a favor de algunos. Entonces, al mismo tiempo nosotros tomamos la decisión de avanzar en tener más raíces a nivel regional y vamos a participar en las elecciones subnacionales para alcaldías, para gobernaciones y le diré que después de la elección del 20 de octubre van a desaparecer varios partidos, no van a llegar al mínimo, van a desaparecer y la población ve de que claramente Unidad Nacional es una opción, tenemos experiencia en varias alcaldías, no hemos caído en hechos de corrupción, no tenemos un alcalde o exalcalde o exalcaldesa o personeros que estén en la cárcel, que estén acusados, hemos hecho gestiones. ¿Tiene algún alcalde correctas en capital de departamento? Bueno, la alcaldía de la ciudad del Alto, que es la segunda ciudad de Bolivia, donde hay una excelente gestión de Soledad Chapetón y lo más importante, Soledad Chapetón no se ha embolsillado ni un solo peso de la alcaldía, se ha tenido reducciones muy importantes en contratos que venían atrás. El desayuno escolar es la única bajó a la mitad. Grande donde tiene alcalde. Tenemos en otras ciudades menores, pero... Intermedia. ¿Y gobernaciones tienen alguna? Gobernaciones hemos participado en la gobernación de Tarija, pero ya no está. Muy bien. Ahora, ¿quiere participar en todo el país? Sí, vamos a participar en los 9 departamentos. Tenemos además una apertura para trabajar con muchas agrupaciones y vamos a estar en la elección municipal y de gobernaciones del próximo año. ¿Usted es como candidato o no? No, yo no voy a ser candidato, está claro de que tengo la obligación de apoyar y de trabajar para que Unidad Nacional esté presente en los 9 departamentos, pero no, yo no estoy en busca de trabajo. ¿Tiene algunos nombres para La Paz, por ejemplo? Bueno, para comenzar, Soledad Chapetón, después de una gestión excelente, no ha tomado decisiones todavía, pero hay muchos sectores que están pidiendo que ella vaya a una gestión más. Estamos con perspectivas muy interesantes, candidatos muy atractivos en La Paz, en Cochabamba. ¿Quién en La Paz? Porque en La Paz va a haber una disputa interesante, ¿no? Sí, no, hablar de nombres en este momento no tiene mucho sentido. ¿En Santa Cruz? Vamos a participar también, pero claramente esta tarde yo conversaba con un prominente cruceño que posiblemente sea candidato a gobernador y claramente decíamos que primero se convoque a elecciones, no se ha convocado, teóricamente en el mes de septiembre se tendría que convocar para que la elección sea en febrero del próximo año. Una vez que se convoque habrá que hacer encuestas, habrá que ver y tomar decisiones. Bien, don Samuel, siempre un gusto conversar con usted. Muchas gracias por estar en No Mentiras. Gracias a usted, Jorge. ¿Cómo no? Yesenia. Con Formoline, perdé esos kilos de más y que no vuelvan nunca más. Formoline es de origen natural. Atrapa el 66% de las grasas ingeridas y las elimina de manera natural, bajando más de 4 kilos en solo 10 semanas. Toma diariamente Formoline al final de las 2 comidas de mayor contenido graso y al menos 2 litros diario de líquido. Con Formoline perdé esos kilos de más y que no vuelvan nunca más. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud. No Mentiras.
Síguenos en Facebook, No Mentirás 4.0. Estás viendo